Man, desde día, exclamó querido, está intentando. Se siente raro usar esto, nunca lo he usado, normalmente uso un micrófono, pero como decía Pastor David, bienvenidos a... Sé que el Señor está haciendo algo grande y sé que el Señor hoy va a hablar a nuestras vidas, so quiero que hagas algo. Mira a la persona que está a la par de ti y dile, el Señor te va a hablar. Amén. Así es, miren, les quiero empezar a contar un poquito de mi vida, de mi background, como yo hablo un poquito inglés y en español, pero ustedes van a ver cómo el Señor va a hablar. Pero me recuerdo cuando estaba chiquita, pues yo nací en Guatemala, no sé si hay guatemaltecos acá, pero yo nací en Guatemala y mis padres nos trajeron a Estados Unidos cuando yo tenía 3 añitos. En los 3 añitos que yo vine, pues estaba tan pequeña y yo extrañaba a mi familia, porque ya tenía mis tíos, mis tías, mis abuelitos, primos. Llegamos a Estados Unidos solos. Y me recuerdo que mis padres siempre cada año como que nos decían, hijos, nos vamos a Guatemala a visitar a la familia. Y esos recuerdos de mí cuando yo llegué a Guatemala eran muy importantes para nosotros porque queríamos ver a mis primos y mis abuelitos, mis tíos y tías. Bueno, me recuerdo que cuando había una persona en particular que era mi abuelita, mamá de mi mamá. Bueno, mi abuelita tenía una enfermedad que causó que sus huesos se debilitaran y no podía caminar. Entonces yo sabía que 3, 4, 5 años que cuando llegábamos a esa casa iba a ir a un cuarto donde en esa cama iba a encontrar a mi abuelita. Y mi abuelita era una mujer dulce, suave, tierna, pero tan dulce que era como que la queríamos abrazar solo verla. Y yo me recuerdo de niña, me recostaba con ella en su cama y me ponía a platicar con ella. Me recostaba aquí con ella, mi hermano también, mis hermanos lo hacían. Pero en esa camita, cuando ella me hablaba, yo miraba que encima de su televisión, que era la pared, ¿verdad? Yo miraba una cruz. Y en esa cruz estaba la crucifixión de Jesús, ¿no? ¿Cuántos se han acostumbrado? Pues hay gente que usa una cruz aquí y tiene a Jesús que lo crucificado. Y yo de 3, 4 años, pues yo decía, pues, ella me decía, mi hijita me decía, ay, Diosito me escucha cada vez que yo le hablo, y ella refería de Dios como su Diosito, mi Diosito. Y yo siendo pequeña y siendo chiquita, yo miraba la cruz y yo decía, bueno, yo no sé quién es el Diosito, pero hay un Dios. Y les cuento esto, ¿por qué? Porque estamos en una serie llamada Explora a Dios. Ahora, mi familia y yo, siendo pequeña, nosotros crecimos católicos. Crecimos yendo a la misa. Yo me recuerdo que pequeña me persignaba, me enseñaban unas formas de hablar con Dios que eran repetitivos. Y pues eso fue mi crecimiento, así crecí. Hasta me recuerdo hacer mi primera comunión, donde me pusieron como un vestidito blanco y era la gran fiesta en la casa. Pero les prometo que yo no sabía qué estaba haciendo. Yo solo lo hice. Y estaba chiquita, entonces yo dije, bueno, pues es un party porque están celebrando nuestra primera comunión. No sé cuántos de ustedes tal vez crecieron católicos. Son católicos, that's okay. Fue lo que nos enseñó. A mí así me enseñaron. Me recuerdo de ir a la misa y se miraba la crucifixión de Jesús, se miraba María, la mamá de Jesús y tantas cosas, pero yo no sabía quién era Dios. No tenía idea, era como algo que yo crecí así y así fue como me enseñaron y así lo hice. Hasta llegar a ver que estar en Estados Unidos, mis padres, pues empezó con mi mamá, llega a conocer a una mujer que mi mamá, yo me recuerdo que llegó a la casa y decía, algo tiene ella, y se llamaba Leti. Y mi mamá decía, esa mujer tiene algo, yo no sé qué es, pero tiene algo. Y yo tenía como 9 añitos, creo que tenía 9 años. Y dice, ¿de qué está hablando mi mamá? Algo tiene esa mujer, decía. Yo no sabía de qué estaba hablando. Crecimos católicos y éramos católicos. Ahora, un resumen de lo que estamos ahorita en este domingo. Estamos en una serie llamada Explora a Dios. Si viniste la semana pasada, el pastor David habló de una gran pregunta, es ¿cuál es mi propósito en esta tierra?
y nos enseñó de la vida del rey Salomón. ¿Se acuerdan los que estaban acá? Y habló de que él quiso tener tantas cosas y saciarse de las cosas del mundo, de lo que él pensaba que era lo que iba a saciar su vida, pero llegó a la conclusión de entender que lo único que saciaba ese vacío que él tenía internamente era Dios. Eso fue lo que pudimos aprender la semana pasada. Y en este domingo, la gran pregunta de hoy es: ¿por qué creer que hay un Dios? Ahora, ¿por qué les digo lo de cómo yo aprendí de chiquita? Porque pueda que tú te acostumbraste o fuiste creado en un ambiente católico o ateo, o tal vez crees pero no crees porque tal vez nunca has entendido que el Dios de la Biblia es un Dios que quiere relacionarse contigo. ¿Sí? Y a ese Dios les quiero presentar. Pueda que tú seas un cristiano nuevito, o tal vez ni eres cristiano, pueda que ya tienes tiempo del evangelio, pueda que tal vez te saliste de los caminos de Dios y regresaste por X razón. La palabra de Dios nunca queda vacía. Esta palabra es para todos. Amén. Vamos a Hebreos 11, del 1 al 3. Y si no tienes su Biblia, tranquilos, ahí está atrás. Dice: es pues la fe, la certeza de lo que espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se fue hecho de lo que no se veía. Hebreos. Ahora, ¿cómo yo quisiera traer a Dios y decirles: Dios, les presento a Eco Español? Físicamente quisiera poder traerlo y decirle: mira, abrácenlo, mira, conózcanlo, pero no puedo. ¿Por qué? Porque la palabra me enseña que al creer yo en Dios es a través de la fe. La fe es lo que tú no ves, pero lo que tú sabes de que es cierto y es seguro. Entonces, yo no te pudiera hablar de alguien que yo no tengo una relación hoy en día, porque si no, estaría mintiendo. Yo lo que creo es de que el Dios de la Biblia viene a ser mi padre, viene a ser mi amigo, viene a ser todo para mí. Y ese es el Dios que yo sirvo, el Dios que les quiero presentar. Ahora, como les digo, pueda que ustedes han estado con la fe, que ya conocen o no conocen, o aún hasta el día de hoy tal vez tienen dudas. En eso, ¿por qué? Porque somos humanos. Ahora, vamos a entrar en saber que cuando, no sé si ustedes han visto los análisis y las filosofías y todo lo que los científicos, todos quieren saber de dónde salimos. ¿Cómo fue creado el mundo? ¿Quién hizo los cielos, las estrellas, el universo, el humano? ¿De dónde venimos? Y yo me quedo impresionada porque han oído que dicen: oh, que venimos del mono. ¿Han oído eso? O que a saber de que algo pasó y ¡pum!, ahí existimos. Pero la conclusión de todo llega a entender de que siempre hay un creador para todo. Esas sillas donde tú estás sentado fueron creadas para que tú te sientes. Este púlpito fue creado para que alguien lo use para hablar. Este piano fue creado para que alguien lo toque y suene. Ahora, ¿qué tal si este piano no se escucha? ¿No serviría? Todo tiene una función y todo tiene un creador. Ahora, nosotros entramos a entender ahorita en este siglo, la tecnología que se ha avanzado tanto. Siempre los científicos, los filósofos, los que están tratando de hacer todo lo de science, ¿verdad? No entienden y lógicamente nunca lo van a entender hasta que llegan a la Biblia, hasta que llegan a la palabra de Dios. Por la fe es porque creemos. Ahora, cuando ustedes, no sé si ustedes, bueno, cuando yo quiero saber si un restaurante está rico, yo me meto en Google o Yelp y busco las estrellas. Y me gustan las estrellas que tienen 4.5 o más. Y me gusta saber qué dice la gente, las fotos que toman y ver qué dice, ¿verdad? Oh, yo fui a ese restaurante peruano, porque ahorita me gusta la comida peruana, y dice que ese restaurante está delicioso. ¿Y qué pasa en mí? Yo digo: oh, cool, quiero probarlo.
Y ahora nosotros nos vamos mucho por lo que nos dicen o porque lo que la gente ha dicho, la influencia de las personas nos ayudan para como decir, hey, algo está ahí, algo rico está. O si uno viaja, no sé si alguien ha viajado y quiere saber a dónde quiere ir a visitar, qué lugares quedarme o qué hotel está seguro, qué hotel es para la familia o no. Se mete uno en el Google, en el Yelp y busca, ¿verdad? Bueno, en este día yo les quiero decir que servir a Dios y creer en Dios le doy 5 estrellas. Que tú quieras, que a través de mi vida, y yo sé que muchos pueden testificar, ha sido la mejor decisión que yo he tomado, de creer en el Dios que vive. Cuando mi abuelita, como les decía, ella miraba una cruz, yo no entendía, yo no sabía hasta que tuve una relación con mi Dios. Hasta que yo caminé conociendo quién es mi Padre Celestial. Bueno, no sé, cómo les decía, cómo se encuentran hoy. Pueda que sea tu primera vez, pueda que sea tal vez tú te alejaste del Señor, alguien te hirió, algo pasó en tu vida que causó mucho dolor, que tú llegaste a decir, no existe Dios. No sé, solo Dios conoce tu vida. Pero ¿saben qué? Lo más lindo es que la oportunidad está en que si tú activas tu fe para saber que la creación viene de Dios mismo sobre tu vida, han visto que nuestras huellas, cada uno es diferente. No hay nadie como tú. Hasta hay gemelos, ¿verdad? Todos somos diferentes. Fuimos creados a la imagen de Dios. Pero lo lindo de saber la creación de Dios es que Él te hizo tal y como Él quería ser. Entonces a veces uno se ve en el espejo y como que no me gusta cómo me veo, quisiera tener el pelito por 8, quisiera tener el pelo liso y tantas cosas como que uno no, pero cuando llega a entender que yo fui creada por como Dios quiso crearme, I'm good, I'm happy. Porque yo sé que Él me creó tal y como yo soy. ¿Por qué? Porque a Él le plació. Ok, pero vamos a entrar un poco más a la palabra de Dios. Dice aquí, ¿qué revela tu comportamiento sobre tu creencia, verdad? Nosotros en nuestro diario vivir, yo personalmente hice ventas por 20 años. Oh my goodness, sales and marketing he hecho siempre ahorita después de los 20. Pero es muy difícil hablar de algo que tú no crees. Pero cuando tú lo crees, lo quieres hablar. Y no es tan difícil. Pero digamos, como que yo les estoy diciendo, conocer a Dios y creer en Dios, yo le doy 5 estrellas, guys, right? Y quisiera mostrarles fotos de mi anterior y el día de hoy. Pero mira, vamos a entrar más profundo de, it's not about me, no es de mí. Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos enseña y vamos a conocer de 3 personas en la Biblia, que me imagino que muchos lo conocen y si no lo conoces, it's okay. Pero vamos a conocer las 3 personas llamadas Abraham, Moisés y David. Y el primero que vamos a hablar es Abraham, que si tú no sabes, fue conocido como el padre de las naciones, el padre de la fe. Acuérdense lo que les digo, la fe es como tú llegas a creer en Dios. En Hebreos 11:8 dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Yo les hablaba de que mis padres nos trajeron a Estados Unidos desde Guatemala. Mi papá, yo me recuerdo que él dijo, yo quiero una mejor vida y voy a llevar a mis hijos a Estados Unidos. Y llegamos a San Francisco. Ahí fue donde crecí. Pero yo me imagino que Abraham, y la palabra de Dios dice que él no sabía hacia dónde iba. So es como que tú agarras tus cosas y el Señor te dice, vete y te mostraré. Ahora, Abraham, y vamos a hablar de Moisés y vamos a hablar de David, ellos nunca vieron físicamente a Dios, pero llegaron a relacionarse con Dios tanto que escuchaban su voz y obedecían lo que el Señor les decía. Yeah. A llegar a ser Abraham nombrado el padre de las naciones, el padre de la fe. Ahora miren esto, lo lindo de Abraham, y no voy a tanto, me gustaría profundizarme más, pero para eso están los grupos Explora Dios y los grupos ICON. Métanse ahí porque exploramos un poquito más en detalle la palabra de Dios.
Pero la preparación de Abraham en su relación con Dios llegó a el gran, me imagino que muchos ya lo saben, la gran historia de que Dios llama a Abraham para que sacrifique a su hijo. Ahora, lógicamente, yo no podría entender cómo un padre va a agarrar a su hijo para sacrificarlo porque Dios le pide que lo sacrifique. No funciona en mi mente. Y si yo pienso en mis hijos, el día de hoy que están aquí, thank you Joel y Vanessa por estar aquí conmigo, que me siento como llenita cuando veo a mi familia junto. Pero si yo agarro a mi hijo Joel o agarro a mi Vanessa y que Dios me diga que los llegue a sacrificar, I can't, no podría, me duele. Y Abraham era tal como tú y yo. ¿Ustedes creen que Abraham dudó? Abraham pensó, ay, Señor, ¿cómo? ¿Qué pensamiento hubo de tener Abraham de un Dios que le pidiera sacrificar a su hijo? Mira lo que dice la palabra. Dice que, sin embargo, a través de la relación de que llegó a tener Abraham con Dios, él sabía de que su Dios iba a salvar a su hijo o tal vez lo iba a resucitar de la muerte, pero él sabía que si Dios le estaba diciendo que hiciera eso, algo iba a ser Dios. ¿Qué tipo de fe nos muestra Abraham? Y era tal y como tú y yo. Sentía, le dolía, dudaba, tal vez hoy en día todavía dudas, como, Señor, ¿estás ahí o no estás ahí? O tal vez la circunstancia que tú estás pasando hoy te está como probando tanto que tú dices, Señor, ¿él es real o no es real? Esa es la historia de Abraham. Pero Abraham, lo lindo que fue obediente a hacer la voluntad de Dios por su fe. Acuérdense que físicamente él no miraba a Dios, pero sabía que había un Dios. Y el Dios de la Biblia que estamos hablando hoy es el Dios que quiero que tú conozcas. Sí. Ahora entremos a Moisés. Dice Moisés, rescatado de la muerte siendo pequeño, llamado a sacar al pueblo de Israel de la esclavitud. En Hebreos 11, 24 al 27 dice, por la sed, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios por gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Qué lindo, ¿no? Ahora, yo sé que muchos hemos escuchado de la historia de Moisés y uno dice, wow, qué gran hombre de Dios. Hombre inseguro, hombre que se sentía que no podía hablar, hombre que le decía, Señor, ¿por qué a mí me estás llamando? Y el Señor le decía, ¿y por qué no? Si tú hoy en día le dices, Señor, ¿qué estoy haciendo aquí? Es porque tú eres llamado. Tú eres un hijo de Dios. Y cuando llegues a conocer a tu Padre, sabes de que fuiste creado por un propósito. Y el propósito es para que tú lo honres. Eso es lo más lindo. Ellos llegaron a entender que Dios nos estaba llamando con un propósito. Ahora, no lo puedes ver muchas veces. Como yo les decía, yo quisiera presentarles físicamente, pero no se puede. Pero cuando tú activas tu fe, tú ves la mano de Dios. Yo no creo que Abraham y Moisés hubieran hecho lo que hicieron si no había un Dios grande atrás de todo lo que ellos estaban moviendo y haciendo. Imagínense que Moisés, ustedes han escuchado de que como él llegó a hablar con el faraón y todos los milagros. Les recomiendo que lean la Biblia porque empiezan a ver todo lo que hizo Dios a través de la vida de Moisés. Y todo fue por fe. La tercera persona es David. A mí me fascina la historia de David. Desde su niñez hasta creció en ser el gran rey y todo lo que él pasó, todo lo que él vivió, sus errores, pero cómo se sentía mal porque no quiso, como cayó, pero se levantó y el Señor lo levanta, y ver la historia de David es impresionante. Pero todo fue por... Les leo Salmos 40 del 1 al 8, dice,
Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán, y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas, y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación nos has demandado. Entonces dije, he aquí digo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Cómo es posible que David escriba esas palabras a un Dios que no ve? Porque ahí es como que él está entregando lo que siente a Dios. Y lo lindo de que tú llegues a conocer a Dios es que tú puedes ser tú. No tienes que aparentar a alguien que no eres. Cuando tú vienes a los pies de Dios, te despojas de tener que aparentar lo que tú no eres. Si te duele, si estás sufriendo, algo pasó, ven a los pies de Dios y verás cómo Él te levanta. Y ese es el Dios que servimos. No es un Dios que tú solo le hablas, o tal vez de chiquita decían, llega a la misa y persínate y repite una oración. Yo ni sabía quién le repetía esa oración. Yo no entendía. Hasta que llegué a conocer quién es mi Dios, yo pude ver, it's crazy. Y la gente tal vez en lo natural se digan, estás loca. Bien, tal vez, pero loca por Él. Ahora, la creencia de Abraham lo llevó a sacrificar a su hijo. La creencia de Moisés lo llevó a enfrentar el mal y liberar a la gente de la esclavitud. Y la creencia de David lo llevó a ser vulnerable y a renunciar el control. ¿Por qué? No porque fueran sobrehumanos, como les estaba diciendo. Todos tuvieron luchas y pruebas como nosotros. La vida en Cristo, al tú creer que hay un Dios, no significa que tu vida va a ser todo bien bonito y todo va a ir bien. Y yo les podría decir que en mi vida nada me ha pasado. Me han pasado muchas cosas que aparentemente en las fotos no se ven, porque en las fotos todos sonríen, pero no saben qué pasó para llegar a esa foto. Yo me recuerdo que yo tocaba batería por muchos años y practicábamos y el gran concierto donde multitud de personas llegaban y todos, ¡yay! ¡Qué nice, Ray! Y nos decían, ¡wow, qué lindo! Pero no vieron que practicamos como un mes, nos desvelamos, teníamos hambre, estaba sudada, estaba cansadísima, pero para todos los que ven, ampollas en las manos, sí, muchas cosas que pasaban en lo que no ves. Y entonces lo que yo les quiero decir es que la vida de Abraham, de Moisés y de David, ellos lucharon. Su fe fue probada. Ahora, iglesia, yo no sé dónde está tu vida ahorita, en qué crees o en qué no crees. O tal vez han pasado situaciones en tu vida que te hacen dudar. Pero vamos a hablar de 3 señales de cómo nosotros sabemos de que la existencia del humano de este mundo viene siendo por Dios. Hemos encontrado de que a través de escuchar la palabra de Dios en la vida de Abraham, de Moisés y de David, pues para mí yo llego a entender que la vida con Dios es mejor que la vida sin Dios. ¿Sí? Recuérdense de eso, ¿ok? La vida con Dios es mejor que la vida sin Dios. Ahora, hay señales que Dios nos ha mostrado y nos muestra que a veces ignoramos, ¿ok? La primera señal
es la experiencia de la belleza. Ahora, ¿qué significa esto? Yo no sé si tú has visto un paisaje lindo, pero físicamente estar en ese paisaje. Por ejemplo, a mí me gusta mucho ir al mar, me gustan las olas y me gusta ver qué grande es ese mar y el sonido del agua. O tal vez han ido a Hawái. ¿Cuántos han ido a Hawái? Hawái, ok. O tal vez han ido a Yosemite Park. Yosemite, donde ven esas aguas que están cayendo. No sé, cualquier otro paisaje, pero les cuento de que en mi vida, cuando pasamos ahorita lo de la pandemia, unos pocos de los que me conocen, yo pasé unos meses, les podría decir, tal vez el año, yo pasé muy mal. Y pasé muy mal porque sentía como que yo no sabía qué iba a pasar. Y estaba tan acostumbrada a planear. Yo siempre fui bien, en inglés le digo goal driven. No sé cómo se dice en español, goal driven. Bueno, ponía todo lo que yo quería lograr. Y yo decía, en diciembre quiero lograr eso. Y llegaba al final del año y vámonos, lo lograbas. Y cuando llega a pegar la pandemia, todo se como que shakes. Y me decían, Karen, ¿qué vamos a hacer? Y yo, tengo idea. Los niños en la casa no pueden ir a la escuela, la empresa se cierra, nadie sabe qué va a pasar y no sabemos si el día de mañana alguien va a morir porque todos se están enfermando. Y era como, ¿qué es esto? Y algo me pasó en mi vida que yo nunca había experimentado. Y yo sentía como que no entendía, se cerraban las iglesias y tú tenías que ver una prédica en la pantalla de la casa y como que tanta cosa que estaba pasando a mi alrededor. Yo llegaba con el Señor y le decía al Señor, no entiendo, pero tengo miedo, me siento como que no sé qué hacer y te siento tan lejos. Y llegué a entender de que mi fe estaba siendo probada. Y miren esto, que cuando llegué a un punto tan mal, me sentía un poquito como low, tal vez que me sentía triste, pero a la misma vez con ansiedad. Y nunca había experimentado ansiedad, nunca había sentido lo que era eso y de repente me ponía a llorar, de repente me ponía a no saber ni por qué estaba llorando, pero me sentía mal. Tenía que cuidar a mis hijos, tengo que cuidar a mi esposo, tengo que representar tanta gente que uno corre a una empresa y decía, ¿por qué me siento así? ¿Por qué si yo no hace nada? Mi fe fue probada. Pero la belleza de la señal número 1 fue tremendo, que me recuerdo que quise ir al mar. Y fui al mar y empecé a escuchar esas grandes olas y empiezo a ver todo el cielo. Y me quedé pensando, y yo dije, man, soy tan chiquita, ahogándome en mi problema que para mí es tan grande, cuando hay un Dios creador de toda esta agua, del cielo, de las nubes, de las estrellas, todo eso. Y digo, ¿por qué estoy sufriendo tanto? Pero me fasciné en saber de que mi vida está en las manos de Dios. Iglesia, tu vida está en las manos de Dios. A veces nos preocupamos tanto o estamos tan cargados de nuestro diario vivir y lo que estamos enfrentando a nuestro alrededor. Pero tu creador, el creador de los cielos y la tierra, oh my goodness, cuando empiezas a pensar en la creación de tu Dios, llegas a sentirte tan pequeño. Señal número 1, su belleza. Y entre más lo empiezas a conocer, te das cuenta de cada detalle. Yo le decía a mi papá, le digo, papi, entre que más como me acerco a Dios, veo una florecita y le veo los colores y digo, wow, ¿cómo la pintó? O veo un pajarito y el pajarito viene teniendo un color azulito con blanquito y tanto el pajarito o una mariposa, todo me asombra. Cuando llego a entender del creador del universo en los detalles que Él ha puesto para que tú y yo disfrutemos. Esa es la señal número 1. Y dice en Salmos 19:1, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Que es en Salmos 19:1. Señal número 2,
el anhelo de la justicia. Tú y yo, espero, pues muchos cuando alguien le está haciendo daño a alguien o le están haciendo algo, está pasando, tú como humanos sientes esa justicia de que, hey, no deberían estar haciendo eso. ¿De dónde salió eso? ¿Cómo decir que tú no eres creado por Dios si el humano siente el anhelo de que haya justicia? En esta temporada, cuando las cosas se han puesto bien tremendas, ustedes han visto que la gente se para, hacen strikes. ¿Y por qué? Porque quieren que la gente se les pague bien, porque trabajan la justicia. Que nosotros como humanos, eso es lo que nosotros venimos a sentir internamente. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios justo. Y fuimos hechos a la imagen de Él. Y señal número 3, dice nuestro deseo de amor. Nosotros fuimos creados para amar y para ser amados. Y si vemos en la palabra de Dios en 1 de Juan 4:8, me fascina que estamos aprendiendo de Juan, dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ahora, nosotros entendiendo, imagínense, regresemos un poquito a la historia de Abraham, de Moisés y de David. Fueron hombres tal y como tú y yo, que sentían, dudaban, pasaban momentos difíciles. Miren, yo les decía, si ustedes han llegado hoy y tal vez tu fe no has querido creer o tal vez crees, pero necesitas un poquito más como de entendimiento del por qué. Si tú lees la palabra y llegas a entender que tú fuiste creado por Dios y el universo que existe fue creado por Dios, cuando tú llegas a ver las estrellas, el sol, los planetas, no me pueden decir que eso solo apareció. Hoy le decía a mis hijos, todo tiene un creador. Todo tiene una existencia y por qué. Ahora nosotros fuimos creados para adorarle. Por eso, iglesia, cuando nosotros le cantamos a Dios, es como, para mí cuando tú llegas a ver a un presidente, ¿cómo llegas a ver a un presidente? Who cares? Hey, president. O llegas a ver a un rey o alguien. ¿Cómo es el comportamiento de uno? Ahora, solo porque no ves a Dios no significa que Él no esté presente. Porque mi Dios está aquí. Hey. Y como les decía, tal vez tu creencia en el Señor ha estado un poquito como que no sabes. ¿Por qué? Porque has estado viendo tal vez tu problema. Te has enfocado tanto en lo que están pasando o en lo que te pasó. O una experiencia tal vez que viviste que causó que tu fe fuera turbada. En la pandemia mi fe fue probada. Mi fe fue probada, siendo una hija que llegó a caminar en el cristianismo, ministrar. Siempre íbamos a las reuniones de los jóvenes, la iglesia bien involucrada, pero llegué a tener una prueba de mi fe, de decirle, Señor, ¿verdaderamente estás conmigo o no? Porque no lo sentía tan lejos. Pero ¿saben qué, iglesia? Les digo el testimonio vivo, que me mantuve firme y gracias a Dios por mi esposo, que mi esposo me decía las palabras, me decía, la palabra de Dios, amor, te dice que Dios está contigo, la palabra de Dios dice que no te dejará, nunca te desamparará, y él me decía eso, yo decía, Señor, yo creo, Señor, no entiendo, no veo, no sé por qué me está pasando esto, no sé qué hacer, pero confío que tú estás conmigo. Y declarar que nuestra fe sobrepasa lo que no vemos. No sé qué tan grande es tu problema, no sé qué dolor tengas en tu corazón, pero conozco a un Dios que llega a ese dolor, que llega a ese problema y cambia todo. Pero no significa que lo va a cambiar al momento que tú quieres que lo cambie. Cuando yo clamaba al Señor, cuando yo sentía que Él no me respondía, yo no entendía por qué. El Señor estaba tratando conmigo para tal vez un día como hoy poder decirle que yo decidí mantener mi fe, activar mi fe aún más de lo que yo no miraba. Y al día de hoy sobrepasamos todo lo que pasó en la pandemia, sobrepasamos todo lo que nos dijeron que tal vez algo iba a suceder en el negocio se ha levantado aún más. La fe de creer que nuestra vida y mi vida
mi confianza no podía estar en nadie. Mi confianza estaba en Dios. Ahora, iglesia, yo les animo de que yo no sé qué ha estado pasando, pero si tu fe ha estado privada, yo te pido y te animo para que tú regreses a activar tu fe en decir, Señor, tú eres real. Fui creada para servirte. Es crazy porque yo hasta ahora digo, wow, yo fui creada para cumplir el propósito de Él. Y yo antes pensaba más en como un career. Oh, quiero hacer esto, quiero hacer el otro, quiero tener este carro, quiero tener esta casa, quiero tener 4 o 5 hijos. Y todo llega a entender de que it's not about me. It's about Him. Y cuando llegué a entender eso, yo digo, wow. Es como me cambia toda mi perspectiva de entender que no vivo para Dios. Amén. Ténganse de familia. Y quiero que cierren sus ojos y vamos a terminar este tiempo orando. Y como les decía, yo no sé qué ha pasado, o yo no sé tal vez si tú estás por primera vez, tal vez no te conoces, pero Dios sí te conoce y te espera con brazos abiertos si tú decides creer en tal vez algo que tú no ves. Pero como les decía, si tú escuchas a las personas o estás acostumbrado a meterte en Yelp y querer ver las estrellas, yo le doy 5 estrellas al Dios Todopoderoso, que es real. Iglesia, la mejor decisión es seguir a Cristo. La mejor decisión es servirle. Y el Señor te dice que para servir sirves a otros. Y por eso estamos aquí. Por eso el español se ha formado. ¿Para qué? Para ayudarnos el uno al otro. No es para que tú camines sola o solo. Es para que nos ayudemos el uno al otro. Pero nuestra fe tiene que estar centrada en la palabra de Dios. Siempre con mi esposo batallamos de amor, pero ¿por qué? Y él me dice, bebe, aquí, y siempre él y yo nos damos en unas cosas, pero él siempre me regreso a la palabra. Y les digo que el Dios que servimos no puede ser el Dios que nosotros creamos. Yo creo en mi Dios como yo no creo. Nosotros servimos al Dios de la Biblia. Lo que dice la palabra de Dios, ahí te aferras. Porque en los momentos difíciles, en los momentos que tal vez yo sentía que iba a creer, la palabra de Dios me sostuvo. Cierren sus ojos conmigo, levanten sus manos si creen. Si tú crees que hay un Dios vivo, levanta tus manos y dile, Señor, yo creo en ti. Padre, yo te pido, Señor, que en esta tarde, Señor, que hemos escuchado tu palabra, tú vengas, Señor, a nosotros, Padre, para activar nuestra fe. Yo te pido, Señor, que tú tomes control de cada corazón que está presente, Señor, en esta tarde, mi Dios, y que tú llegues a su vida, Señor, y traigas, Padre, pasión, traigas amor, conocimiento de querer conocerte más. Y yo no sé qué ha pasado, dónde están en su fe, Señor, pero yo sé que el cambio, la transformación viene en ti, Señor. Viene a través de ti, Espíritu Santo. Toca, Señor, cada corazón, Señor, y empieza a revelarle, Señor, a no aquel que tal vez dudó o duda, Señor, o no cree, y que seamos de testimonio vivo, Señor, como iglesia, y de iglesia que cree en un Dios que vive, en el nombre de Jesús.